Bien, entonces continuemos. Vamos a crear ahora la lógica de el login y el register. Para poder crear esa lógica del login y el register voy a hacer primero un archivo que me permita crear un slice. Un slice en Go es un array dinámico. Para entenderlo en forma global, es un array dinámico, porque los array en lenguajes de programación estáticamente tipados como Java, como C, como Go, los array tienen un tamaño fijo, no como en JavaScript, que los array pueden tener un tamaño variable, no. En Java, en C, en C Sharp, en Go, los array tienen un tamaño fijo. Pero cada una de esos lenguajes tiene su API para crear arrays dinámicos. ¿Ok? Entonces en Go se llaman slice. Voy a crear un slice donde vamos a registrar a los usuarios. ¿Ok? Entonces voy a crear acá un archivo que lo voy a llamar helper. Perfecto. Y en este archivo helper voy a crear la estructura del usuario, el slide del usuario y algunas funcionalidades como agregar un usuario, el loguearse, etc. ¿Listo? Entonces, voy a crear acá, voy a crear la estructura del usuario y recuerden que el usuario en esta ocasión solamente va a tener dos propiedades, el nickname y el password. No vamos a complicarnos más la vida. Nickname, lo voy a dejar como nick. Y el password. ¿Listo? Muy bien. Ahora voy a crear el slice de usuarios. Entonces, aquí tengo que crear primero, no necesito crear una estructura. Voy a crear acá una variable global, users, que va a ser un slice de user. ¿Ok? Entonces, en este slice, que recuerden que es un array dinámico, voy a ir almacenando las personas que se están registrando. ¿Bien? Bien, vamos a crear ahora la función para agregar usuarios a ese slice. Entonces, func add user, el cual va a recibir un usuario y va a tomar users y le va a agregar el usuario que haya recibido. Entonces, con esta función addUser estoy agregando usuarios a este slice. ¿Ok? No se compliquen mucho porque coloco este asterisco, estos son punteros, es un tema muy diferente. Por ahora no se compliquen, simplemente síganme en la lógica que necesitamos para el backend. Necesitamos algo donde almacenar nuestros usuarios y una función donde le voy a ir aguardando esos usuarios en el slice, etc. ¿Listo? Necesito una función para loguear el usuario y verificar si existe. Entonces, lo voy a llamar una función login, la cual va a recibir un usuario y me va a retornar si existe o no. Entonces, un true o un false. Y aquí voy a hacer una lógica bastante, ¿cómo llamarla? Básica, ¿ok? Nada eficiente, solamente me interesa es que funcione por ahora. Y es recorrer todo el slide para buscarla. Entonces, voy a buscarla dentro de users, ¿ok? Hago un for para recorrer ese slice de users y voy a preguntar si el nick es igual al nick del usuario y el password es igual al password del usuario, entonces return true, devuelva true. Y si después de haber recorrido todo no devolvió un true, entonces ¿qué? Return false. Listo. Ya tengo mi función de login. Muy sencilla, ¿vale? Muy sencilla. ¿Qué más necesitamos por ahora? Bien, por ahora nada más. Ya tengo entonces mis usuarios, cómo agregar usuarios, que esta función la voy a utilizar en el register, y cómo loguearse para la función del login. Entonces volvamos acá a nuestra función de login.
Entonces voy a crear, para no hacer muy grande este archivo, voy a crear un nuevo archivo y lo voy a llamar API. ¿Ok? API. Y aquí voy a crear los handlers, los manejadores. Cuando me hagan la petición a este endpoint, va a llamar este handler, esta función que controla todo. Entonces, vamos a hacerla. Comencemos con la de registrarse, ¿ok? Comencemos con la de registrarse. Así registro un handler con esta librería. Entonces la librería ya sabe que esto es un handler, ya lo puedo llamar para mi endpoint. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Necesito recibir el usuario que me está enviando el cliente, ¿ok? Entonces voy a crear acá un puntero a user. Es decir, estoy, a ver, ¿qué pasó? Bien. Lo que estoy haciendo es creando un puntero a una estructura tipo user para poder recibir esa estructura desde el navegador o desde el cliente, puede utilizar cualquier cliente. Y voy a guardar la información que me envía el cliente en esa estructura. Entonces, c.bind. Listo, lo que estoy haciendo acá es diciéndole, oiga, lo que me envía el cliente, guárdelo aquí en usuario, en esta variable u. Muy sencillo. ¿Qué pasa si hay un error, si la estructura tiene algún problema? De pronto hay estructuras donde necesito recibir un entero y me mandaron en string. Entonces va a haber un problema al momento de hacer esa conversión. Lo que hacemos es capturar ese error, controlarlo. Aquí en Go no hay excepciones, no hay ese try catch, no existe. Entonces vamos a hacer simplemente el control de ese error. Entonces le digo en el log, por favor, imprímame, espérame un segundito que siempre me trae un paquete que no es, listo. Imprímame la estructura recibida no es válida, listo, y que nos muestre el error en ese log. Pero también quiero devolverle al cliente, este log se imprime en el servidor, ¿no? En sus logs. Pero yo necesito devolverle al cliente, decirle al cliente, oiga, te estoy devolviendo el siguiente mensaje porque tienes un problema. Entonces, para eso aquí en Helper voy a crear otra estructura, ¿ok? La voy a llamar message response. Y esta estructura lo que va a tener es simplemente un tipo, un type, lo voy a llamar type, de tipo string, un message, el mensaje, y una data. Ya les explico para qué es eso. Perfecto. Bien, entonces con esta estructura voy a poder responderle al cliente. Vengo acá, simplemente le digo, bueno, creo una variable para guardar esa estructura. Message response. Perfecto. Entonces le doy m.type, el tipo le voy a decir error. m.message es igual a la estructura no es válida. ¿Listo? Y eso se lo voy a responder vía JSON al cliente. Entonces return c.json http.status bar request, porque es un error del cliente, un 401, si no estoy mal, status bar request, no, 400, y el mensaje, ¿vale? Entonces el cliente, si llega a enviar una estructura errada, le va a devolver este error, este mensajito con este código de respuesta. Ya ustedes saben que es un código de respuesta. Bien, perfecto. Ahora, si no hubo error, ¿qué tengo que hacer? Tengo que validar si es perdón, estamos registrándolo. Entonces vamos a registrar ese usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Add user. ¿Qué tal? Ya, agregamos el usuario a
a nuestro sistema de almacenamiento. ¿Listo? Y luego de registrar al usuario, lo único que tendríamos que hacer es devolverle un mensaje de OK. Entonces, m.type igual a OK. m.message igual a registrado correctamente. Y return, le devuelvo al usuario un status OK. HTTP, mejor, en vez de un OK, un created. Un 201 es mucho más verboso. ¿Listo? Perfecto, entonces ya tengo mi lógica para registrar usuarios. Me preguntan si este add user que tengo por acá es como hacer un push. Sí, este append es como el equivalente a push. Voy a continuar entonces, register. Ahora vamos a hacer la función de login. Login, recibo el contexto, preparo el mensaje y el usuario, porque voy a hacer lo mismo. Voy a preparar un mensaje y un usuario que voy a recibir. Recibo el usuario. Miren, me va a permitir copiar todo esto. Miren. Entonces, recibo el usuario. Si la estructura está mal, le devuelvo que la estructura está mal. Y si no, pues simplemente le pregunto, sí. A mí me gusta hacer la validación por el lado pesimista. Incluso Go en sus buenas prácticas de escritura de código dice que valides primero el lado errado para retornar ese código y no hacer esos if gigantes. Haces unos if gigantes y al final haces un else return false. Entonces tú estás leyendo el código y allá abajo, allá bien abajo ves un return false y uy, ¿esto por qué es? Entonces Go te dice, oiga, evalúe primero ese false, retorne el false y después ya no hace else. Me parece bastante chévere. Entonces acá le digo, si el login del usuario, si no hay login de usuario, perdón, si devuelve falso, entonces m.type, ¿qué se les ocurre? Esto es simplemente un mensaje tipo error, también lo vamos a devolver. m.message, usuario o contraseña no válidos. Y return c.json http.status unauthorized 401. ¿Okay? No está autorizado. Y M. Chévere. ¿Y qué pasa si sí se logueó? Entonces, si sí se logueó, pues no entra acá. Si sí se logueó, no entra acá. Y simplemente m.type, lo mismo, un OK. m.message, lo mismo, acá le hacemos bienvenido, puede ser. Y return c.json http.status OK. El status OK, que es el 200, y devuelvo el mensaje, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos también nuestro login, pero tenemos un pequeño problema. Si recuerdan la clase de WebSockets, acuérdense que nosotros tenemos que crear alguna forma de validar que la persona sí esté logueada. Y la forma más usada y la de buenas prácticas es enviar un token, ¿recuerdan? Un token de validación del usuario. Ese token yo debería devolvérselo en el login, es decir, si la persona se ha logueado correctamente, yo debería devolverle un token y yo validar ese token más adelante. No vamos a hacer el token porque hacer un JWT en este momento nos cargaría perfectamente 3 clases, perfectamente. Pero les invito a que investiguen sobre JWT. ¿Listo? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se valida? Es un estándar, ¿ok? Lo pueden utilizar lo mismo en PHP, en Python, en Ruby. Es un estándar, ¿ok? Lo que voy a hacer yo es simular que estamos creando un JWT, porque como les digo, para crear un JWT, validarlo y todo, se nos van perfectamente 3 clases completas. Por ahora lo que voy a hacer es simularlo. ¿Cómo lo simulo? Fácil. Me voy a ir aquí a mi helper. A ver, voy a quedarme por acá. Voy a irme acá a mi helper. Voy a hacer algo súper feo, pero recuerden que es una simulación. Y es que voy a crear acá una constante que se va a llamar token
y voy a crear un token, voy a simular la creación de un token. Entonces, este es un token muy seguro que nadie puede violentar. Perfecto. Listo. Entonces voy a simular que con este código hice la creación del token, la validez, su expiración, su firma, etc. Y lo que voy a hacer acá, cuando se loguee la persona de manera correcta, es que le voy a enviar ese token. Entonces, recuerden que yo creé una estructura llamada message response, que tiene un tipo que le colocamos OK, un mensaje que le decíamos bienvenido, y acá en esta data le voy a enviar el token para que el frontend reciba el token, lo guarde en el local storage o en una cookie en donde quiera trabajarlo y lo envíe cada vez que haga una petición. Entonces acá le voy a colocar m.data es igual a token, ¿vale? Entonces aquí lo que estoy simulando es la creación de un token, la firma, todo lo necesario, y si la persona se ha logado correctamente, le envío el mensaje de OK, bienvenido, y le envío el token. ¿Qué tal? Chévere, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro register y nuestro